Que no. Listo, ¿me ve ahí? ¿Me escucha? Sí, doctor. Ok, bueno. Voy a estar más atento al chat. Aquí no sé, la imagen no me deja ver, pero voy a estar ahora un poco más atento al teléfono, capaz. Bueno, esta parte realmente es corto de la clase de hoy. Lo que hablábamos de instrumental es que necesitamos básicamente 4 cosas. Un prendedor de tejidos, que es el elemento que nos va a permitir sujetar la encía, la piel o el músculo, presentarle a lo que es la sutura y a través de sujetar ese tejido nos va a permitir que la aguja pueda pasar. También tenemos lo que es el portaagujas. Tenemos 2 tipos, un portaagujas estándar y lo que es el portaagujas tipo Castro Viejo, ¿sí? Este elemento se utiliza en cirugía periodontal y a diferencia del estándar, este tiene un mecanismo de apertura y cierre diferente que pues le indicaré cuando tengamos los tejidos y veamos la parte del capítulo de instrumental. La pinza hemostática nos va a servir para sujetar los tejidos y también para generar un bloqueo a nivel de los capilares si llegaran a sangrar o de las arteriolas. Y lo que son las tijeras, tenemos tijeras, lo ideal es una tijera tipo Mayo, que tiene una superficie del extremo que sea redonda y nos permite cortar el hilo. Las otras tijeras, como mencionó la doctora, nos mostró una tijera tipo Iris, una tijera tipo Metzenbaum, una tijera de tipo Goldman Fox o Volkmann. Se pueden utilizar, sí, le va a cortar el hilo, pero no le va a dar la seguridad de usarlo con una tijera de tipo Romo, que son muy seguras al meter en la cavidad bucal y cortar solamente el hilo, ¿no? El material que habíamos conversado. Y lo que son los principios, ¿no? En este caso tenemos 7 principios. El primer principio, hacer una sutura que sea del móvil al fijo. Primero suturar a nivel de los ángulos, suturar a nivel del mismo espesor, suturar en 90 grados, tener una sutura sin tensión, suturar preferiblemente de borde a borde y tener siempre agarrar como suficiente tejido para evitar que se desgarre. No es bueno, no es indicado sujetar solamente el extremo o de un pedacito de tejido, sino es importante agarrar una profundidad adecuada. Ahora, en ocasiones también deberíamos elegir la misma profundidad, ¿no? Pero no es el caso de todos los momentos. En ocasiones, cuando rotamos un colgajo, tuviéramos que realizar una sutura de profundidades indistintas. En cuanto al móvil al fijo, yo les había tratado de realizar un esquema en el cual se basa en el tejido que no se mueve, ¿no es cierto? En el tejido que es fijo, que está por delante del colgajo, y el tejido que hemos levantado, ¿no? Nuestro colgajo como tal. Cuando esto ocurre, sí tenemos que elegir que la sutura vaya de este extremo a este extremo. Si la sutura lo hacemos de forma inversa, lo hacemos de aquí para acá. Si jalamos esta zona de aquí, vamos a generar que esto se termine rompiendo, ¿no? Entonces, siempre es ideal hacer una tracción del extremo móvil al extremo fijo.
Primero los ángulos, ¿por qué le había comentado? Por el simple hecho de que es el que mejor nos va a permitir reproducir la posición correcta del colgajo. Entonces, este nos permite que se asiente y tener bien los bordes. Si, por ejemplo, suturamos primero el extremo inferior o el colgajo horizontal, nos puede quedar un colgajo de este tipo, o si elegimos el colgajo vertical, nos puede quedar un colgajo de este tipo. O sea, sobrar tejido que va a dificultar la cicatrización. Entonces, en este caso es importante suturar siempre los ángulos primero. Deberíamos sujetar el mismo espesor, excepto cuando hagamos alguna cirugía que medite cerrar un defecto. Entonces, lo ideal fuera suturar periósteo con periósteo y cada capa con su capa correspondiente, ¿no? Pero en ocasiones, para cerrar un defecto, vamos a tener que usar la piel de tejido celular subcutáneo para suturarlo al periósteo, porque este tejido lo hemos perdido por una infección, por un tumor, por una herida, por alguna sección traumática, ¿no es cierto? Lo ideal sí es tratar de reposicionarlo de forma correcta entre las capas, pero la excepción sería cuando hacemos una rotación de colgajos o una cierre de defectos, o un cierre de defectos. La entrada de la aguja de 90 grados es importante porque nos va a permitir, ¿sí?, que la entrada sea de la forma que menos genere daño en el tejido, ¿no? Entonces, el ejemplo que les pongo es un ejemplo en el cual cuando la aguja perfora y no entra en 45 grados, la superficie de corte es muy grande, a diferencia si entra así, ¿no? Una superficie de corte pequeña. Ahora, cuando la aguja ingresa, debe tanto ingresar en la parte del borde libre, que es el primero, pero también salir en la parte del borde que se asienta o el borde fijo, ¿no? Y ambos deberíamos tener un trayecto corto que va a permitir cuando hacemos un corte de entrada de la aguja en 90 grados. Es importante también tener una sutura que no nos genere tensión. Entonces, el ejemplo que les he dado es si tenemos una herida que se encuentra así, ¿no es cierto? Se encuentra con bordes separados y yo quiero suturarle a través de algún punto que vamos a ver, ¿no? Un punto simple. De un punto continuo. Pero esto me va a generar que tenga mucha tensión. Entonces, el objetivo que yo quiero llegar es que la herida esté así, ¿no? Lo más pegado entre los bordes de forma posible. Ahora, tenemos y les puedo indicar algunos trucos en los cuales podemos mejorar esa situación. Uno es aumentar el diámetro del colgajo, ¿no? Eso va a permitir que se libere el colgajo. Y lo otro es que si tenemos en la primera parte un colgajo de espesor total, en la segunda parte puedo tratar de hacer un colgajo de espesor parcial. ¿Qué significa esto? Que en la segunda parte no le voy a involucrar lo que es el periósteo para permitir una mayor movilidad. Ahora, si eso no puedo realizar por alguna condición o si lo hago y no es suficiente, es preferible que quede el defecto un poquito separado que hacerlo a la fuerza en ese sentido, porque hacerlo así tenemos el riesgo de que ocurra un desgarro o una necrosis de tipo isquémica, porque generamos tanta tensión que el tejido no llegue. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo trato de cerrar completamente esto y no me da, y le fuerzo, puedo generar que esta zona de aquí
genere isquemia o que se rompa, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado cuando dejamos una herida con tensión. Normalmente, como les expliqué, deberían estar las heridas borde a borde. En este caso no se aplica cuando tenemos que rotar un colgajo, pero los otros principios sí. Entonces, si hacemos una rotación, este que es el ángulo debería suturarse primero aquí para generar una correcta reposición de la herida. Si se fijan, aquí tenemos tensión y tenemos que tener siempre un balance entre lo que es, ¿no es cierto? Hacemos un balance entre lo que es tensión, riesgo-beneficio en la parte de necrosis. Entonces sería necrosis, ¿no es cierto? Isquemia y acá sería tensión. Pero también del lado de la tensión sería una cicatriz de primera intención, ¿no? Entonces, todo en la parte de lo que es la ciencia de la salud son riesgos-beneficios que tenemos que tomar una decisión que es lo mejor para nuestro paciente de manera individual en cada caso, ¿no? El otro ejemplo que tenemos es el ejemplo de un colgajo de tipo raqueta. Este colgajo, recordemos, un colgajo de tipo axial, ¿sí? Los tipos de colgajo que teníamos, el colgajo de tipo contingente, que tiene unas reglas, y el colgajo de tipo axial, como en este caso nutrido por una arteria principal. En este caso, el colgajo igual sigue el principio de primero suturar los extremos para reposicionarlo, ¿no? En este caso, no se reposiciona, no se coloca en borde a borde porque queremos cambiar la zona de la tensión. Normalmente deberemos elegir igual lo que es la misma profundidad y es la excepción en este caso cuando agregamos un tejido, ¿no? Cuando hacemos un injerto, cambiamos una capa o agregamos una capa en nuestro tejido, por lo cual ya no se puede seguir el principio de una misma profundidad. Pero normalmente deberíamos sujetar una misma profundidad con la aguja para hacer una reposición del tejido. Ahora, en los principios propios ya de la distancia entre los hilos, tenemos dos. Tenemos la importancia de lo que es colocar los hilos separados entre ellos, ¿no? La recomendación es que sea entre 3 o mayor a 3 y menor a 5 milímetros. Eso es lo estándar entre un hilo y otro hilo. Hablando obviamente de los hilos estándares en odontología, calibre 3 y calibre 4. Cuando hacemos hilos de sutura de calibre menor, 6, 7 o 5, normalmente se puede hacer más cercano, ¿no? Y también lo que sería la distancia del borde de la herida. El borde de la herida, a la salida de la herida o a la entrada de la aguja, debería igual manejarse entre 2 o mayor a 2 y menor a 4 milímetros, ¿no? Esos serían los parámetros que tenemos que hacer para que la herida no sufra desgarros y tampoco se doble, ¿no? Si hacemos muy poco, se va a desgarrar. Si hacemos mucho, la herida va a sufrir un doblamiento en la cual va a verse o generar una herida de tipo no lineal, sino como subida, que vamos a ver unos ejemplos en las complicaciones. También recomiendan, por el hecho de la dificultad, hacer siempre el colgajo, suturarlo, perdón, el colgajo de atrás hacia adelante, ¿sí? Y hacer siempre lo más simple a lo más complejo. ¿Cuál es la idea de esto? Es, si hacemos lo más simple, tenemos menos riesgo de cicatrizar y también tenemos la ventaja de que nos facilita la distribución de la fuerza.
Ahora, un principio que no les he puesto, que es importante, es cuando tenemos una herida de tipo lineal, ¿sí? Cuando tenemos una herida de tipo lineal, podemos utilizar los principios, pero deberíamos sujetarlo primero en la parte central. Entonces, si pongo el primer hilo en la parte central, la distribución de la fuerza de tejido va a ser proporcional y luego tuviera que ir de forma equidistante. Vamos a ver igual unos ejemplos. Entonces, bueno, este de aquí comenzamos luego y solo quiero mostrarles con este ejemplo. A ver, un ejemplo. Ok. Entonces, cuando tenemos una herida grande, lineal, sí, lo primero que tendremos que hacer es colocar un punto en el medio para reducir la tensión de las heridas, ¿no? Esas serían las prioridades cuando una herida es larga y una herida es de forma lineal. Preguntas hasta aquí. Doc, ¿se acuerda que en el deber... ¿Ya estuvo mejor? ¿Se escucha mejor? Sí. Sí, Doc. Sí, Doc. ¿La escucho? ¿Se escuchó algo? Sí, mejor. Ok. Yo voy a tratar de estar más atento. Tengo dos computadoras, tengo dos internets. Entonces, hemos comprado eso justamente para tratar que las fallas técnicas sean lo mínimo posible, ¿no? Y avíseme, siempre estamos dispuestos a mejorar. Estamos súper bien en cuanto a las clases y a los días que estamos dando. Inclusive estamos adelantados una con ustedes. Y ahorita, bueno, vimos un poco la mitad, ¿no? Pero vamos bien. Eso es lo que revisamos hoy. Nos va a servir para iniciar la práctica. Y la otra semana completamos todo lo que es sutura. Entonces, vamos a hacer un poco de práctica, teoría, y así vamos a completar porque nos falta la técnica, las complicaciones y las clasificaciones tampoco no hemos visto. Ok. ¿Me hace saber alguna duda, Presidenta? Traten de conseguir lo que puedan sin ponerse en riesgo. No soy muy amigo de las decisiones nuevas que ha puesto el alcalde. Yo creo que deberíamos, al menos en el ASOY, pasar amarillo. Pero respetamos, ¿no? Son autoridades que han sido designadas y nos toca hacer caso y pues seguir acatando las medidas y ojalá bajen y nos permitan hacer más cosas pronto, cuidándonos obviamente.